Siempre, siempre bueno es Dios. Gloria al Señor. Gracias por ahí, que está trabajando fuerte. Gloria a Dios. Quería hacer un anuncio. Mañana comienza el estudio para las damas. Mi esposa a partir de las 7:30 o 7:30 va a continuar compartiendo con todas las damas. Y como saben ustedes, el miércoles estamos estudiando las cartas pastorales. Siempre sorprende que hayamos comenzado un discipulado con las cartas pastorales. Y ha sido un gran desafío, será siempre un desafío para cada pastor enseñar cómo debe comportarse un pastor, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es bueno esto? ¿Y por qué tomamos esa decisión? Después de mucho consultar con el Señor, hemos tomado la decisión de enseñar las cartas pastorales porque muchos de ustedes vienen de lugares donde los pastores, según sus propios testimonios, han sido un comportamiento totalmente contrario a lo que la palabra del Señor dice. Y por eso hemos decidido estudiar las cartas pastorales. Pero hay algo bonito, las cartas pastorales no son solamente para el pastor. ¿Cuántos saben eso? Por eso así ahí sí como que no le gustó. Cuando dije que es para el pastor, amén. Y cuando digo que es para todos, entonces sí se bajaron los amén. Esperamos entonces seguir el miércoles con nuestra segunda carta a Timoteo. Y a partir del viernes comenzamos un nuevo estudio. A las 8 de la noche el viernes y a las 8 de la noche el miércoles. Miércoles cartas pastorales y el viernes tendremos justamente nuestro primer estudio de hermenéutica. Sí, yo sé que a veces eso suena como extraterrestre, pero no, es algo sencillo. Así que vamos a estudiar algo que creo fundamental para cada cristiano y es cómo interpretar la Biblia, cómo interpretar la palabra de Dios. Y creo que esa herramienta nos hará mucho más llenos, nos dará mucho más discernimiento para entender cuando se predica la verdad y cuando no se predica la verdad. Estamos necesitados de verdad. Amén. El evangelio es verdad y debemos comer evangelio. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren, a propósito de evangelio, cuántos quieren hablar del evangelio esta mañana? Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro mensaje en el día de hoy. Seguimos con nuestra serie que se llama con signo de interrogación, ¿cierto? Si soy cristiano, entonces debo saber qué es el evangelio, ¿cierto? ¿Cuántos saben qué es el evangelio? Ya sé, a algunos les puede sonar ofensivo esto, porque puede pensar, pero pastor, yo llevo 400 años de cristiano y usted cómo me va a preguntar eso. Pero una frase es: si soy cristiano, ¿vivo conforme el evangelio? Ahí hay muchas frases que nosotros a veces escuchamos y con respecto al evangelio decimos amén con nuestros labios, pero nuestra mente tiene algunas veces un enorme o un signo de interrogación. Y algunos dirán, bueno, yo no entiendo esto, de que me pregunten cómo así que qué es el evangelio y si sé qué es el evangelio y por qué debo seguir hablando del evangelio si al fin y al cabo yo ya soy salvo. ¿Y por qué si soy salvo tendría que seguir pensando y aprendiendo sobre el evangelio? El evangelio para muchos es algo que está hecho solo para inconversos. Muchos tienen ese modo de pensar, pero amados hermanos, el evangelio no solo es el mensaje más importante en toda la historia. El evangelio es el único mensaje indispensable de toda la historia.
Aún así, muchas veces permitimos que miles de cristianos declarados o confesos vivan toda su vida sin entenderlo claramente y sin experimentar el gozo de vivir por el Evangelio. Entonces es vital que sepamos cómo el Evangelio forma y moldea cada área de nuestras vidas y cómo, como creyentes, tengamos que vivir o podamos vivir la verdad del Evangelio. Pero antes de continuar con esta predicación, quisiera antes definir algunos términos, porque podemos usar la palabra evangelio mientras todos pensamos en conceptos diferentes. Cuando usted lee la palabra evangelio, ¿en qué piensa? O cuando encuentra la frase evangelio, ¿en qué piensa? ¿Piensa tal vez en un folleto con el plan de salvación? ¿Piensa en una lista de 4 cosas para saber cómo ser salvo? ¿Qué piensa usted? Creo que no estoy solo en la confusión e ignorancia que tenía sobre ese tema. Alguna vez tuve una reacción, y si su reacción también, hermano, es automática y es parecida a la que yo tuve antes, pensando, no, yo no soy ignorante del Evangelio. ¿Cuántos piensan que no son ignorantes del Evangelio? Si usted ha tenido una reacción así, yo le pido que considere, que valore, si alguna vez ha pensado de alguna de las siguientes formas. Les voy a dar algunos ejemplos. Mira lo que para muchos el Evangelio es. Hoy me fue mal porque no leí mi Biblia en la mañana. Para algunos el Evangelio es eso. No se ofendan, yo sé que para la mayoría, eso es tal vez en otro lado, aquí solamente hay conocedores del Evangelio, ¿cierto que sí? O tal vez algunos dicen, me está yendo mal, me fue mal con mi automóvil. Se me descompuso porque he usado el automóvil más para ir a pasear que para ir a la iglesia. O algunos han pensado, ese hermano le dio cáncer, simple y llanamente porque trata mal a su esposa y no vive el Evangelio. O algunos dicen, ¿cómo puede ser posible que yo le pido perdón a Dios, pero no me siento perdonado? Si eso ha pensado o siente usted, entonces no conoce el Evangelio real. ¿Saben por qué? Porque Cristo es suficiente. Amén. Algunos piensan, necesito servir en la iglesia para que Dios vea que yo sí me tomo el Evangelio en serio. Si alguien piensa así, todavía tiene el catolicismo metido en su corazón y en su mente. Algunos dicen, voy a asistir fielmente a todos los servicios y leeré mi Biblia para que Dios me permita conseguir lo que necesito. Yo una vez encontré a un joven que dijo, yo quiero asistir a todo, hasta la reunión de las damas. ¿Y eso por qué, hermano? No, porque es que yo quiero que Dios me conceda una beca para entrar a la universidad. Es un concepto bastante extraño de lo que el Evangelio es. Algunos piensan, su hijo se le reveló porque ellos nunca asistieron a todas las actividades de la iglesia. Yo creo que sí es verdad que el ejemplo es la mejor clase o enseñanza que le podamos dar a nuestros hijos. Eso es una verdad, ¿cierto? Pero el vivir el Evangelio no es una decisión que nadie puede tomar por mí. Ni esto es algo que se hereda. Ya lo hemos dicho antes. El Evangelio es algo que debo vivir de forma personal. El Evangelio es algo para mí. ¿Cuántos creen eso? No estoy diciendo para mí solamente, para todos. Debemos pensar así. El Evangelio es para mí. Yo no puedo heredarle a mis hijos el deseo de servir a Dios. Así les doy ejemplo. Eso es algo personal. Así que algunos creen que el Evangelio es algo que los necesita tanto, que piensan,
espero que en la iglesia se den cuenta de lo bendecidos que son al tener una persona como yo, tan piadosa y tan espiritual. Estas formas de pensar, hermanos amados, son antievangelio. Y desafortunadamente esta lista podría seguir hasta el infinito. ¿Dónde está ese versículo? Ok, pero creo que hasta aquí es suficiente para destacar la realidad. Amados hermanos, la falta de comprensión y aplicación bíblica del evangelio es la causa principal del estancamiento en la vida del creyente, del estancamiento espiritual. Por lo tanto, entender y aplicar el evangelio a la vida diaria es la clave para el crecimiento espiritual, ya sea que tenga 6 meses o 600 años en el evangelio. ¿Sí o no? No importa cuánto tiempo usted lleve en el evangelio o asistiendo a la iglesia, si el evangelio no se aplica a su vida, pueden pasar no sé cuántos siglos, pero usted nunca podrá ser un genuino creyente. El evangelio hay que aplicarlo y hay que vivirlo. Y ya sé que la pregunta ahí es ¿cómo, pastor? Hay muchas cosas que podemos decir y hacer, pero permítame primero tratar de contestar una pregunta fundamental que creo que ya hice, pero voy a repetir. ¿Por qué necesitamos el evangelio si ya somos salvos? Primero, necesitas el evangelio porque es la máxima revelación de la persona de Dios. Por favor, rápidamente acompáñeme a 2 Corintios 4:4. De verdad que no tenemos Ok. ¿Sabe por qué lo necesitamos? Porque dice la escritura en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos ¿para qué? Aquí hay una coma, después de incrédulos hay una coma. Y entonces encontramos esa palabra para, que significa o que nos muestra cuál es el motivo por el cual el enemigo ha cegado el entendimiento, los ojos de las personas, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si tenemos los ojos cerrados, no podremos ver en Cristo la imagen de la gloria de Dios. En el mensaje del evangelio vemos la justicia, la santidad, la sabiduría, el amor, la misericordia y la bondad de Dios, entre muchos atributos más. Lo que pensamos, amados hermanos, lo que pensamos acerca de Dios determina nuestra forma de vivir. Voy a repetir eso y quiero que se lo grabe. El concepto que usted tenga de Dios determina cómo usted vive. Si Dios es un Dios para usted lejano, si Dios es un Dios que no está presente por medio del evangelio y la revelación que trae el evangelio, entonces su vida se va a ver, en su vida se va a reflejar. Amén. Pero si usted es alguien que entiende al evangelio, que está creciendo en el entendimiento del evangelio, eso también se va a ver. Amén. Una persona que es salva, eso se le nota, hermano. ¿Sí o no? Amén. Entonces, sí, hermano, de pronto la persona inconversa necesita conocer a Dios. ¿Cuántos saben eso? Pero ¿cuántos saben que la persona que ha sido salva también sigue necesitando de crecer diariamente en su conocimiento de Dios? No es algo automático. Hoy me entrego al Señor, ya soy salvo y ahora vivo la vida. Algunos creyeron eso. Algunos que están hoy en el camino rezagados creyeron que ir a una iglesia un día y decir una frase y decir que acepto a Cristo, eso era suficiente. Pero el evangelio es algo que necesitamos diariamente. Amén. Dios, hermano, utiliza nuestro creciente conocimiento de Él mismo para producir transformación en nuestras vidas. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto,
Y ahí encontramos una coma y nos tocaría estudiar todo el contexto y no va a alcanzar el tiempo porque hoy vamos a predicar solamente hasta las 4. Alguien me dijo que se tenía que ir temprano, entonces yo le dije, bueno, a las 4 termino. Dice la escritura en 2 Corintios 3:18, por tanto, coma, o sea, por todas estas cosas que viene diciendo 2 Corintios 3, dice luego, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados. ¿Cuántos se sienten ya transformer? Ay, sí. Transformados, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amados hermanos, el Evangelio comenzó o empieza con un Dios proactivo que creó a la humanidad y puso en marcha un plan de redención. Ese plan no acaba en el momento de tu salvación, sino que continúa hasta la eternidad. Amén. Hay un versículo que quiero repetir. Lo encontramos en Filipenses 1:6. Y las palabras de Pablo nos muestran claramente lo que el Espíritu quiere decirnos en este día en especial con respecto al conocimiento del Evangelio. Dice Pablo a los hermanos en Filipos, les dice, hermanos, es que yo estoy convencido de esto. Mire, dice así, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo me encanta, a mí me gusta tanto que se lo voy a repetir ahora en otra versión. La palabra de Dios, el mensaje para mí, que es una Biblia española, y dice de esta manera esa versión: y estoy seguro de que Dios, que ha comenzado en ustedes una labor tan excelente, la llevará a feliz término en espera del día de Cristo. Oh, gloria al Señor. Amados hermanos, necesitamos el Evangelio porque es el mensaje central de la Biblia. Hay una historia en la Biblia que se encuentra en Lucas 24, el versículo 27 dice algo así: Jesús se aparece a dos hombres que estaban ya derrotados. Iban camino de regreso a su sitio de origen, a Emaús. Él va caminando, ellos van caminando y hablando de las cosas que habían sucedido. Y estaban tristes y acongojados. Y de pronto encuentran a alguien en el camino que no reconocen claramente. Y algo hizo este personaje que se encontraron por el camino. Y el versículo 27 de Lucas 24 dice: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Eso dice la nueva traducción viviente. En su versión, o en la versión más común, que es la Reina Valera, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. El Evangelio no es solamente un poquito de la Biblia. El Evangelio no es solamente un versículo. El Evangelio no es algo que yo repetí hace 600 años y ahorita ya ni usted se acuerda. No, hermanos, el Evangelio es algo mucho más que eso. Y nosotros, cuando reducimos el Evangelio a un mensaje solo para inconversos o para otra persona, porque generalmente cuando se predica, algunos están diciendo: no es nada, porque eso no es para mí, eso es para el hermanito ese de allá al frente, o eso es para la hermana aquella que se pinta el pelo. Porque las damas están pendientes de muchos detalles y no me vayan a mirar mal. Y si me miran mal, bueno, ya me lo voy a aguantar. Pero el Evangelio no es algo, un mensaje para el mundo solamente o para otros, sino es Evangelio para mí. Amén. Diga: el Evangelio es para mí. Hoy, mañana y siempre.
hasta el día que el Señor me lleve, no se va a acabar. En el cielo, ¿qué estaremos hablando? Gloria al Señor. Entonces, hermanos amados, cuando reducimos el evangelio a estas cosas, truncamos, estorbamos, iba a decir estorbamos con X, no, es con S, ¿cierto? Estorbamos nuestro entendimiento de la Biblia. Cuando reducimos el evangelio, truncamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y también la obra que Dios quiere hacer con otros a través de nuestras vidas. Truncamos el conocimiento del evangelio, que desde el pecado de Adán y Eva y la promesa de Dios en el huerto es firme. El evangelio es firme desde Adán y Eva. El evangelio es firme cuando encontramos en Génesis 3:15 la promesa de Cristo venciendo al enemigo. Amados hermanos, cuando desconocemos el pacto de Abraham, los ciclos de juicio y restauración que experimentó el pueblo de Dios, cuando nosotros reducimos el evangelio solamente a una frasecita en nuestra mente, estamos olvidando toda la obra de Dios con hombres del Antiguo Testamento como David. Olvidamos todas las profecías por medio obviamente de todos los profetas. Olvidamos todo lo que Dios habló por medio de reyes, mujeres y hombres que dedicaron su vida a servir a un Dios fiel. Cuando no vemos el evangelio como algo completo, estamos diciendo que Cristo no es suficiente. Y si no lo decimos, actuamos de tal manera que Cristo para nosotros no es suficiente. Amados hermanos, cuando nosotros minimizamos el evangelio, también vemos la vida, muerte y resurrección de Jesucristo como algo muy pequeño. Entonces minimizamos el texto bíblico y menospreciamos la gran labor de Dios al permitirnos tener en nuestras manos ese libro que tienen ustedes ahí, que tengo yo aquí en esta computadora. Nosotros minimizamos el texto bíblico y menospreciamos la obra de Dios para que nosotros podamos disfrutar de este tesoro maravilloso que es la santa palabra de Dios. Amén. Yo creo que esta comprensión la tendría que tener cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tendría que tener muy claro que el evangelio no solamente es Juan 3:16. El apóstol Pablo y pastor Pablo define el mensaje central del evangelio en Cristo profetizado en los tiempos antiguos e identifica a Cristo como su Señor, como su amo, e identifica la línea mesiánica desde David en el saludo que él hace a los hermanos en Romanos, a la iglesia en Roma. Por favor, vayamos a Romanos 1, 1 y 2, 1 hasta el 3. Romanos 1, versículos 1 al 3. Dice, Romanos 1, versículo 1, Pablo, y ahí hay una coma, y no podemos entrar a hablar de quién es Pablo, pero es importante que él se identifica con algo que en ese tiempo era una locura decir. ¿Por qué? Porque luego Pablo, después de esa coma, dice, siervo de Jesucristo, y esa palabra en ese tiempo no era dicha por alguien que tuviera un poquito siquiera de sentido común. Es que es loco lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Saben por qué? Porque él está diciendo que él es esclavo. Pablo, siervo. ¿De quién? De Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Y dice ser de Jesucristo, llamado a ser ¿qué? Apóstol. Llamado a ser alguien que lleva una misión directa. Enviado, apartado. Eso significa en el original la palabra es santificado para el evangelio de Dios. ¿Y cuál era el evangelio de Dios? El plan de redención que Dios tenía. El plan de redención de Dios. Eso es el evangelio de Dios. Versículo 2. Ese evangelio que Dios, que Él
Y ahí está con tilde en la E, hablando de que es Dios quien está hablando, que Él había prometido. Antes, ¿por quiénes? Por sus profetas en las santas escrituras. Versículo 3, acerca del Hijo, nuestro Señor. ¿Recuerdan la enseñanza de Jesús Señor en nuestras vidas? Curios, ¿recuerdan eso? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Así de central es para Pablo el mensaje del Evangelio. Amados hermanos, permítame decirle algo y recordarles algo. Permítame hacer eso, y es decir que toda la Biblia toma sentido en el contexto del Evangelio. El Evangelio es el mensaje de la Biblia, y estaremos desnutridos espiritualmente si no leemos la Biblia con estos ojos, con este entendimiento. Pero aparte de eso, hermanos, necesitamos el Evangelio para recordar quién y cómo somos nosotros mismos. En Hechos de los Apóstoles 10:36 dice la Escritura que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Lo encontraron ahí? Hechos de los Apóstoles 10:36. Mírenlo como lo dice la traducción del lenguaje actual. Dice, este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor, que manda sobre todos, para que por medio de Él todos vivan en paz con Dios. Aquellos que no les gusta leer la Biblia entre semana, hoy me la van a pagar. Amén. Efesios 2:10. Vamos a saltar ahí rapidito. Espero que para el próximo domingo podamos ya tener aquí esto. Aquí vamos a mejorar, que podamos poner, porque es bueno y nos da fluidez en la prédica. Así que dice la Escritura, Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Eso somos. Y no se olviden de eso. ¿Cuántos se olvidaron de que son hechos de Dios? ¿No? Gloria a Dios. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y ojo que no se vaya a malinterpretar esto, porque algunos dicen, entonces voy a hacer buenas obras y entonces ahí soy el mejor cristiano. Haremos buenas obras como consecuencia de que somos nacidos de nuevo. No vamos a hacer buenas obras para nacer de nuevo. Amén. Entonces, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, esas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra de Dios, la Escritura para mí dice, lo que somos a Dios se lo debemos. El mismo versículo. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos enseñó de antemano como norma de conducta. Por eso ya les dije algunas veces que es bueno que ustedes vayan haciéndose a cada vez más diferentes versiones de la Biblia. ¿Sabe que eso nos ayuda mucho al entendimiento de la misma? Amén. Somos hechura suya. Hay muchas personas hoy en día, hermanos, que andan buscando su identidad propia. Y no voy a entrar en las cosas del mundo. Pero sí, esto a algunas personas, esta búsqueda la lleva a un sinfín de maneras distorsionadas de vivir, porque no tienen una base objetiva sobre la cual establecer su identidad personal. Sin embargo, esto no solo sucede con personas inconversas. Lastimosamente, muchos que profesan ser cristianos aún batallan para entenderse a sí mismos. Y mi pregunta es, ¿cómo un cristiano no puede tener identidad? ¿Cómo puede ser posible que yo soy cristiano y no tengo una identidad y sigo buscando una identidad? ¿Cómo no identificarme con Cristo? ¿Cómo no querer parecerme a Él? Nosotros podemos decir que somos cristianos y no conocer a Cristo. Yo he dicho esta frase muchas veces,
Pero ¿cómo poder decir que soy cristiano y no conocer la historia de Cristo revelada a mí por medio de la Escritura? Amados hermanos, el Evangelio nos dice claramente quiénes somos. El Evangelio me dice que yo soy creado a la imagen de Dios. También la palabra de Dios me dice que soy caído en pecado y que yo soy incapaz de alcanzar la gloria de Dios por mí mismo. Pero también la palabra de Dios me dice que soy salvo por gracia y fe. La palabra de Dios me dice que soy amado por un Dios perfecto. Y la palabra de Dios me dice que si yo camino en Cristo, voy al cielo. Estas verdades, cuando las meditamos y absorbemos, pueden impactar cada relación, cada situación, cada reacción y cada pensamiento que tenemos, amados hermanos. El Evangelio revelado en la palabra de Dios es tu única fuente confiable de identidad personal. Wow, yo esperaba un amén. Necesitamos, hermanos, el Evangelio. Usted y yo necesitamos el Evangelio porque es la fuente de perdón para todo pecado. Muchos piensan, y he encontrado personas así, que tal vez sienten que no son salvos porque sus pecados son muy graves. Yo les pongo ejemplos de pecados graves en la Biblia. Sí, estoy hablando de muchachos que Dios quiere mucho. Moisés. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo Moisés? Oiga, Moisés mató a uno. A mí me gusta acordarme de ese tiempo de Moisés, porque Moisés va y mata a un hombre. Y mira para todas partes y no ve a nadie. Entonces dice, bueno, como que me salvé. Y así pensamos nosotros muchas veces. Miramos para todo lado y no vemos a nadie. Y nos olvidamos como Moisés, que arriba está quien abajo ve, decía una amiga mía. Si estuviéramos más conscientes de que Dios está presente cada día de nuestras vidas y que está caminando junto a nosotros, seríamos mejores cristianos, porque nos daría un poquito de vergüenza pecar de la forma que hemos pecado. David, Abraham, y la lista es larga. Todos ellos también pecaron al igual que nosotros. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O a quién se le olvidaron las alitas de ángel en la casa? Quiero hablarles de una historia. Quiero hacer una ilustración con la historia de un hombre. Un hombre que entró en una habitación y vio muchas tarjetas de archivo y se dio cuenta de que eran realmente la historia de su vida. Es decir, había unas tarjetas llenas con los nombres de personas que había conocido o personas por las cuales había incluso orado. Pero había otros archivos de tarjetas con pensamientos lujuriosos que este hombre había tenido. Este era un archivo muy grande, archivo de todos los pecados sexuales que había cometido. Y tal vez había otro archivo ahí, o otro archivador titulado sitios de pornografía que he visitado. Así que el hombre estaba tan abrumado de vergüenza que solo tenía un deseo, y fue el de cerrar la puerta de la habitación y tirar la llave. Entonces de repente está llorando y alguien está de pie junto a él. Y está allí alguien y él no lo puede creer. Mira hacia arriba y dice, oh no, no puede ser él. Es él. Pero cualquier otra persona preferiría menos él. Cualquier otra persona, pero no Jesús. Entonces Jesús viene y pone su brazo alrededor de él y el hombre se está quemando de vergüenza. Jesús se entristece también con él, pero Jesús comienza a ver todos esos archivos de tarjeta y había cientos de ellos y muy rápidamente está revisando todas estas tarjetas y el hombre está sobrevenido con el sentido de culpabilidad y vergüenza porque Jesús está viendo todos los detalles de su vida. Cuando Jesús terminó, muestra al hombre una de las tarjetas y en cada una de las tarjetas
bajo el nombre o el pecado, bajo el título del pecado que había cometido, Jesús había escrito su propio nombre, firmado con su propia sangre. Y luego Jesús se acercó, puso su brazo alrededor del hombre y le dijo: consumado es. Eso es el evangelio, hermanos. Hay personas que están viéndonos hoy, que están tan sobrecargadas por la vergüenza, vencidos por su propio pecado. Tienen que saber que cuando Jesús murió, tienen que recordar que cuando Jesús murió, dijo: consumado es. Esto significa que cada uno puede participar del perdón de Cristo si está dispuesto a venir a Él y confesar su pecado. No importa si eres quien seas, necesitas saber, experimentar o entender, no solamente de forma intelectual, sino que en este momento entender que el perdón lo puedes vivir y experimentar hoy mismo. Y también necesitas tener esa convicción muy fuerte en tu corazón que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Qué tremenda historia, ¿cierto? La de esta ilustración que les he dado. Pero ¿por qué no pensamos en nuestra propia historia? Es muy fácil pensar en esa historia de aquel que no conocemos. Pero ¿por qué no pensar en la historia de nuestro propio pecado? No queremos, ¿cierto? Pero yo he usado este ejemplo muchas veces. Y quiero hacerles un pequeño desafío. Imagínese que usted pone, en estos tiempos de tecnología podría ser muy fácil hacer una relación de todos nuestros más graves pecados. Imagínense que podemos filmar una película con nuestros más oscuros pecados. ¿Cuántos de ustedes le mostrarían esa película a sus familiares, a sus amigos? ¿Cuántos estarían avergonzados de presentar un video, imagínense, por las redes sociales, de todos sus más oscuros pecados? La pregunta es, una vez más, ¿cuántos estarían avergonzados con sus familiares, con sus hijos, con sus esposas o esposos, con sus padres? ¿Cuántos estarían avergonzados? ¿Ninguno? Yo ya les iba a decir sinvergüenzas, pero no. ¿Estaríamos avergonzados con el Señor? Imagínense si tenemos vergüenza con nuestros familiares, con nuestros amigos y nuestros vecinos, ¿cómo no tendríamos vergüenza con el Señor? Pero resulta que no la hemos tenido. Porque si hubiéramos tenido vergüenza y respeto a nuestro Dios, no hubiéramos pecado de tal manera. Amén. Amados hermanos, necesitamos el Evangelio diariamente, porque eso garantiza la comunión eterna con Dios. ¿A qué me refiero? Necesitas el Evangelio porque por medio de este precioso Evangelio tu relación con Dios nunca será interrumpida. Primera de Tesalonicenses 5:10, por favor. Repito esto, nuestra relación con el Señor nunca será interrumpida. Primera de Tesalonicenses 5:10 dice: quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Mire cómo dice la versión de la traducción lenguaje actual: porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. Esto significa, amados hermanos, que ni la muerte podrá interrumpir esta relación maravillosa con Dios que comienza cuando creemos en el Evangelio. El Evangelio, amados hermanos, también es esperanza.
Por eso cuando el evangelio habita en un corazón, este corazón ya no teme a la muerte, porque entiende que está camino al momento fantástico y sublime de ver a su creador. En cambio, el mundo ve la muerte como el final de todo. Lo que para ellos es valioso es a lo que se aferran. El mundo y sus placeres, el mundo y sus luces destellantes han enredado el corazón de muchos, pero el perdón de Cristo por medio de este santo evangelio hoy está dispuesto para ti. Necesitamos el evangelio porque ha demostrado ser el mensaje continuo e inalterable, creativo de Dios para la humanidad. Dios habló a los antiguos, nos habla hoy y sabemos y esperamos que será el mismo mensaje que salva y salvará a las generaciones venideras, comenzando por nuestros propios hijos. Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2 dice: Dios, y ahí hay una coma. ¿Quién habla? Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, la gloria sea para Dios. Dios no solamente nos habla de una manera. El evangelio está lleno, la Biblia está llena de modos y personas de diferentes siglos, de diferentes culturas, en diferentes lugares, de diferentes estratos. De todas esas maneras y formas y personas, y por medio de tantas personas, Dios ha hablado antes a los padres, pero hoy nos habla por el Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos postreros, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Oh, gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque no solamente lo constituyó a Jesús heredero de todo, sino que a ustedes y a mí nos constituyó coherederos con Cristo de su gloria, y por quien asimismo hizo el universo. Ese Dios creador ha hecho algo maravilloso, y usted y yo no podemos minimizar esa obra. El evangelio nos da la seguridad de un mensaje conciso, directo e inmutable, y que proviene del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, este evangelio es confiable, consistente, perfecto y santo. Necesitas el evangelio, hermano, porque sin el evangelio de Dios, o sea, sin entender a Cristo muerto y resucitado, y por qué y para qué ha sido todo eso, sin eso no tienes vida eterna. De hecho, también necesitas el evangelio creciendo en tu corazón, porque si no está creciendo el evangelio en tu corazón, entonces no te enterarías del amor de Dios. Amén. Eso es el evangelio. Y yo les decía hace un rato que muchos hemos minimizado o reducido el evangelio a Juan 3:16. Sin embargo, quisiera tomar ese versículo y de Juan 3:16 hasta el 18 vamos a ver. Y ya casi me voy apurando para que no me miren mal, porque ya me comencé a demorar. Juan 3:16, ese se lo saben todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Oh, hermanos, ahí está la primera coma y quiero parar. Oh, que el evangelio, que el amor de Dios para ti sea un motivo de agradecimiento diario, y que comprendas cuán necesario es para ti dar respuesta a ese amor. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Por eso hablo de dar respuestas a Dios, porque Él es un Dios dador. Por eso hay que darle respuestas. ¿Sabe? A veces estamos más agradecidos con el amigo o el familiar rico que nos prestó un poco de dinero, pero no estamos agradecidos con un Dios vivo y con un Dios que dio lo mejor que tenía.
Dios es un Dios dador, nos dio a su Hijo, a su único Hijo, al unigénito. Y ahí encontramos una coma y dice, para. Ese es el motivo por el cual Él lo dio. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre nos entregó a su Hijo para que podamos vivir con Él. Y el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, coma. ¿Y saben por qué no lo envió para condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba condenado, hermanos. Ya estaba condenado por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. El mundo ya estaba condenado. Usted y yo estábamos condenados. Pero vino Cristo y nos ha dado libertad. Entonces dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Y ahí voy a hacer otra pausa. El que en Él cree, aunque estábamos condenados, no se le ratifica la sentencia. ¿Saben por qué? Porque Romanos capítulo 8 versículo 1 dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! Pero el que no cree ya ha sido condenado, o sea, se le ratifica la sentencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual se le ratifica la conciencia? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es el evangelio, mis amados hermanos. Y algunos piensan, sí, pastor, yo he creído en Jesucristo, yo amo a Jesucristo, pero ¿por qué sigo pecando? Yo dudo del evangelio al pecar, dicen algunos. ¿Y a qué se debe que yo sigo pecando? A nuestra naturaleza caída y a nuestra debilidad. Necesitamos el evangelio porque es ayuda para cada uno de nosotros en la restauración de la comunión con Dios. ¿Cuándo? Cuando ésta se ve afectada por nuestro pecado. No importa si usted no es el más vil pecador o pecadora, usted necesita el evangelio de Cristo. Porque yo sé que hay personas que han caminado con el evangelio y sus vidas han venido siendo restablecidas, regeneradas. Y gloria a Dios por ellos. Y gloria a Dios por cada uno que compromete su vida a no pecar. Pero eso es una misión imposible cuando tenemos todavía que esto nos duele, cuando nos pellizcan, cuando todavía vivimos en la carne. Ahora hay que hacer morir las obras de la carne, sí, todos los días. Por eso este versículo algunas veces ha sido el versículo que les voy a compartir. Primera de Juan capítulo 2, la segunda parte del versículo 1 y versículo 2. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y luego el versículo 2 dice algo muy interesante. Y Él, ¿quién? Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él es el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. ¿Aló? ¿Cuántos se gozan por eso? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es suficiente para perdonar el pecado de todas las criaturas, pero necesitamos conocer y vivir este evangelio. Abogados tenemos. El deseo de Dios es que no pequemos. ¿Cuántos saben eso? Sin embargo, si lo hacemos, y aquí tal vez me voy a retroceder un momento. Cuando encontramos en la palabra, y si alguno hubiere, y ya lo he explicado a algunos hermanos y quiero repetir esa explicación ahora. No es un pecado que tenemos continuo y fabricamos, porque la palabra práctica en el original griego es la palabra fabricar.
Por lo tanto, en una fábrica de zapatos, ¿qué se hacen? Zapatos. No es que en una fábrica de zapatos un día sale un zapato y al lado un pan caliente, no, ¿cierto que no? Entonces, cuando nosotros estamos practicando, fabricando el mismo pecado, significa que no nos hemos arrepentido. Pero aun cuando nosotros nos arrepentimos, podemos pecar. Y no estoy hablando de pecados groseros que todo el mundo puede ver, no. Estoy hablando de pecados que a veces, que son parte integral de nuestra naturaleza. ¿Cómo cuáles? El día que voy caminando y alguien de pronto choca conmigo y ya me enojo. Y el Señor no sabe. ¿Saben que enojarse es pecado? ¿No? Algunos están tan enojados que no quieren contestar. ¿Enojarse es pecado? Sí, dependiendo mira, la palabra del Señor dice lo siguiente: quita el enojo y aparta la ira. ¿Por qué será? Ahora, la palabra enojo, ira o airarse tiene la misma raíz en el original. Y Jesucristo dijo que cuando yo me lleno de ira contra otro, escuche esto, soy reo de juicio. ¡Wow! Es cierto que se os dijo: no mataréis, mas yo os digo. ¿Se dan cuenta? Es importante que entendamos esto, mis amados hermanos. Esta naturaleza nos permite o nos lleva a fallar delante de Dios. Wow, estoy un poquito atrasado, voy a ir un poco más rápido. Entonces, abogado tenemos, y decía, el deseo de Dios es que no pequemos. Sin embargo, si lo hacemos, Dios ha hecho provisión, un abogado defensor de nuestro lado. Nuestro abogado es el mismo Jesucristo. Abogado tenemos, Jesús es nuestro defensor, aun cuando pecamos ahora. Ahora, Dios no se escandaliza por nuestro comportamiento humano. Y ya les explico qué quiere decir esto. ¿Sabe por qué? Porque Él ha visto todo por adelantado. En otras palabras, Él sabía que íbamos a pecar. Nos perdonó una vez, luego decir, mira, que Dios esté ahí hablando con un querubín y decir, mire lo que hicieron ahora. Pecaron. Si yo hubiera sabido que iban a hacer eso, nunca los habría perdonado, no. Porque Dios sabe todo lo que nosotros hacemos, lo que hicimos y lo que haremos. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, es omnipresente, y porque Él se mueve. Mire, Él no está sujeto a tiempo ni espacio. Si nosotros salimos o miramos hacia afuera de este lugar, o incluso aquí, si se pararan todos aquí conmigo, pudieran ver un poco hacia allá, un poco hacia ese lado y hacia afuera. Y si vamos afuera podemos mirar hacia la 19 y un poquito más allá, y si quieren hasta la 30, lo que ustedes quieran. Pero tenemos una limitación, no podemos ver todo, ¿cierto? Entonces, la eternidad que Dios maneja o domina es la siguiente: Él no está limitado a estos ojos. Es como si Él estuviera, como Él está parado frente a todo el universo, y Él lo puede recorrer con sus ojos. De hecho, la palabra de Dios dice que Él recorre la tierra con su mirada. Entonces, Él no está sujeto a ese tiempo de espacio o espacio. Para Él, la Escritura nos dice que para Él un día es como, ¿qué? Y 1000 años como un día. ¿Entendemos eso? Él sabía que usted y yo le íbamos a negar, que usted y yo lo íbamos a traicionar, que usted y yo no seríamos fieles. Él lo sabía. Entonces veamos esto. Es como si el Señor, por medio del abogado, hoy puede perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos saben que Él puede perdonarnos hoy? Amén. Si alguno hubiere pecado.
Y todo pecado Dios lo puede perdonar. Ahora, voy a hacer otra ilustración, si no se ponen bravos. ¿Me aguantan otro tiempito de locura? ¿Sí o no? Bueno, gloria al Señor, ya llevo más de 50 minutos. Espero que de verdad me disculpan los que se durmieron, si los despierto. Entonces hagamos esto. Es como si en las cortes celestiales estuviéramos como acusados delante de nuestro justo juez Dios el Padre. Y nuestro abogado se levanta para responder a los cargos. Y él dice, él es completamente culpable, su señoría. Jesús responde, sí, Óscar es culpable, Padre. ¿Se imagina cómo me pondría yo en ese momento? Los ojos los tengo así achinados, pero se me pondrían así grandotes. Jesús, luego tú no eres mi abogado. De hecho, dice Jesús, es más culpable, mucho más culpable de lo que se le acusa. Y de ahora en adelante, delante de usted, Padre, Él va a confesar todo. Seguramente que en ese momento yo pensaría, Señor, ¿y no que tú eras mi abogado y que me ibas a defender? Entonces, estoy en la corte celestial, el mazo suena y el juez pregunta, ¿cuál debe ser su sentencia? Nuestro abogado siempre aquí en la tierra que dice, libre de todo cargo, ¿cierto? Pero Jesús contesta, su sentencia debe ser la muerte. Él merece toda la ira de este tribunal. Durante ese tiempo, el diablo está diciendo, Osquita, ¿no que predicabas allá? Bueno, pues ahora te voy a tener. Y se está divirtiendo mucho el diablo. Entonces, Jesús dice, somos culpables si admitimos nuestra culpa. Podemos ver nuestro castigo. Pero en ese momento, nuestro abogado pide acercarse al juez. Y al irse acercando, simplemente dice, papá, este me pertenece. Yo pagué su precio. Yo llevé el castigo y la ira que él merece. El mazo suena otra vez y el juez clama, culpable de los cargos, castigo cumplido. Nuestro acusador empieza entonces, el diablo comienza a enloquecer y dice, no, Señor, no lo vas a poner aunque sea en libertad condicional. No, dice el Señor, el castigo ha sido cumplido en su totalidad por mi Hijo. No hay motivo para ponerlo en libertad condicional. Él nos ha hecho libres de verdad. Después el juez se dirige a nuestro abogado y dice, hijo, tú dijiste que este te pertenece, lo dejo bajo tu cuidado, caso cerrado. Yo anhelo ese momento, hermano, yo no sé usted, pero yo anhelo el momento en que el Padre declara que yo soy libre porque Cristo pagó por todo mi pecado. Eso no significa que yo hoy deba vivir buscando pecar. No, hace un rato les decía, nosotros haremos obras por cuanto somos nacidos de nuevo, comprados a precio de sangre. Somos libres porque este evangelio nos ha hecho libres. Eso no significa un permiso para vivir pecando. Al contrario, la reacción mía debe ser vivir agradecido cada día con Dios y darle respuestas por su amor y su misericordia. Amados hermanos, algunos todavía dudan y no debemos dudar. A algunos se les decae la fe porque algunas veces han caído en un tropiezo. Pero quiero decirles que no podemos permitir la duda en nuestros corazones. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La traducción, el lenguaje actual dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que le buscan en su amistad.
Ahora, hermanos amados, necesitamos poder entender el Evangelio para que crezca en nuestro corazón la adoración genuina. Dios merece ser adorado por toda su obra. Si el Evangelio está claro en nuestros corazones, queremos adorar a Dios. Anhelaremos adorar a Dios si el Evangelio está claro en nuestros corazones. La traducción lenguaje actual en Juan 4:23 dice: Dios es espíritu y los que le adoran, para que le adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que le adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ha llegado. Jesús está parado frente a una mujer que tiene un pasado terrible. Esa aquí no la admitiríamos por pecadora. Había tenido 5 maridos y todavía estaba viviendo en pecado, en el mismo momento. Y ella dice: Señor, ustedes los judíos dicen que se debe adorar en este monte, pero nosotros los samaritanos decimos que se debe adorar en este otro monte. Y Jesús le dice: mira, mujer, no se trata del lugar, no se trata del tiempo. Tú tienes que descubrir dónde nace la adoración. Tú tienes que descubrir quién es el fundamento de la adoración, y el que habla contigo es la adoración misma. Aquí en mí fluye la adoración, en mí nace la adoración, y solamente cuando es a través de mí, por medio de la revelación del Evangelio, por medio del Espíritu Santo, entonces es que tú adoras genuinamente al Padre. No podremos adorar al Padre sin conocer el Evangelio. No podremos adorar genuinamente si Cristo no está presente. Jesús está diciendo: tienes frente a ti la adoración en espíritu. Concluyo otra vez más. Entonces, nos estamos tal vez preguntando qué es el Evangelio todavía. Ya lo repasamos, no es una lista o colección de 4 puntos para inconversos, no es un folleto o tratado que se arrastra llevado por el viento. No es decir a lo que a mí me parece. ¿Sabe? Ayer tuve una experiencia. Estuve con algunos hermanos en el centro y fuimos a compartir algo que de verdad me gustó mucho lo que hicieron. Trajeron unas empanadas para repartir a la gente de la calle. Y tratamos con un hombre que decía: es que no, yo entiendo de Dios, y solo hablaba de un Dios creativo y no sé qué. Y me dijo: con todo respeto, pero voy a seguir consumiendo droga aquí. Yo le dije: ¿cómo que respeto? Usted no me está respetando. Para algunos el Evangelio es algo que ellos entienden y nada más, pero no está fundamentado en la palabra de Dios. Es mucha la palabrería que existe, pero el Evangelio solamente es uno. No es un versículo de la Biblia solamente. Es un mensaje completo. Es el mensaje completo de la Biblia. Todo el consejo de Dios, y se expresa y se oye en la persona de Jesucristo, en la persona y obra de Cristo. Está en cada página de su Biblia, hermanos amados. Debe ser el fundamento de tu vida en Cristo, esta palabra maravillosa. Es un tema inagotable de riquezas espirituales. Por eso, hermanos amados, permitamos que el Evangelio transforme nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos vivir una vida para Cristo, un día a la vez. Un día a la vez. Padre, te damos gracias por tu palabra.